Torres, Ángel Víctor Torres, tramitó un encuentro con la trama, Salvador Illa y Pedro Sánchez para solucionar problemas que afectaban a los negocios de Koldo, Ábalos y Aldama. Pero Torres insiste en que se ha demostrado su inocencia. La directora de comunicación de la Fiscalía reconoce que fue el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, el que le dictó personalmente la nota de prensa que filtró la información secreta del novio de Ayuso. Menos mal que, según Sánchez, se iba a demostrar la inocencia del fiscal general. Y en Valencia, en la Comunidad Valenciana, cuidado. El PP dice que no firmará otro pacto con Vox y que si quieren ir a elecciones, que lo digan. Y Vox, que se ve fuerte por las encuestas, asegura que está dispuesto a llevar al límite al Partido Popular. Espero que esto no acabe como me temo y con unas elecciones perdidas. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Pues nada, Ángel Víctor Torres, que quiere que le pidamos perdón. Dice, se ha demostrado mi inocencia. No había ni rastro, dice, de mujeres explotadas. No sé muy bien a qué se refiere. Si se refiere a los pisos con señoritas, pues que lo diga. Por cierto, si quiere que le pida perdón, pues lo que tiene que hacer es hablar con Víctor Aldama. Dice que se va a querellar. Ya veremos. Ya veremos cómo acaba eso. Ya veremos si no hay información adicional. Ya veremos lo que dice Víctor Aldama. Pero que nos diga a la prensa, oiga, mire, a usted le denuncia, sobre usted aporta información Víctor Aldama, la Fiscalía Anticorrupción le da credibilidad, que repito, ya veremos por qué le dio credibilidad. Porque este informe, que esto es lo primero que habría que destacar, que está diciendo Ángel Víctor Torres, este informe ha demostrado, o sea, este informe hace una advertencia expresa en su página 6 de que ha tenido que elaborarlo a prisa y corriendo en base a 84 dispositivos y con más de 1 millón de conversaciones interceptadas. Y que, por lo tanto, como no ha tenido todo el tiempo que hubiese querido, pero la relevancia penal de lo que ya había aconsejaba ya sacar este informe, se reserva la posibilidad de hacer ampliaciones o aportar nuevos informes. Por tanto, señor Ángel Víctor Torres, no corra tanto. Ni corra tanto, ni mienta tanto. ¿Por qué digo que no mienta tanto? Miren, vamos a ir repasando simplemente su declaración, esta en la que se ha venido arriba. Que me pidan perdón. Ya le adelanto que le va a pedir perdón en esta casa Rita la Cantaora. 1, por lo que vamos a contar. 2, por lo que queda por salir. 3, porque se ha demostrado y archidemostrado que usted estaba en una coordinación absoluta con una trama corrupta que está siendo investigada por el Tribunal Supremo y que una patita, que justo es la de los contratos de mascarillas, resulta que ya se ha llevado a 3 procesados por delante. Aldama, Koldo y el propio Ábalos. Así que, repito, le va a pedir perdón Rita la Cantaora. Pero vamos con el discurso y vamos a ir viendo todas las mentiras en esta intervención que ha adoptado, que ha lanzado Ángel Víctor Torres. Por cierto, el señor que decía que no conocía a Aldama, pues menos mal que no lo conocía, otro más. Vamos por partes, atención. Torres diciendo que le tenemos que pedir disculpas. Escúchenle. Hoy el informe de la UCO certifica que no hay ni mujeres explotadas, ni mordidas, ni comisiones por parte de Ángel Víctor Torres, y lo que tendrían que hacer es disculparse. Yo, esta historia de poner en boca de la UCO cosas que nunca jamás se han dicho, no sé, se ha debido convertir en toda una moda socialista. Por lo visto, si no terminan el día diciendo lo que no ha dicho la UCO, pero según ellos ha dicho, no sé, no se deben quedar a gusto. Bien, vamos a ver. ¿Qué ha quedado acreditado en este informe? 353 folios, que lo primero que habría que explicarle a estos lumbreras del campo jurídico es lo siguiente. Vamos a ver, ¿la UCO hace un informe cuando no hay relevancia penal? Respuesta muy simple, no. ¿Se encargan unas diligencias sobre algo que no tiene indicios de penalidad? Respuesta muy simple, no. ¿Un juez pone el acento a investigar algo que no le resulta sospechoso y en caso penal por cuestión penal? Respuesta muy simple, no. Vale, aclarado esto, vamos con el informe y con lo que dice el informe. Miren, el informe ha aludido a una cosa que el propio Ángel Víctor Torres había negado. Él dijo que su trato con la trama era inexistente. Bueno, el trato con la trama ha quedado acreditado. Los 353 folios, yo no sé exactamente cuántos mensajes intercambiados, audios transcritos incluyen, pero si digo 1000, posiblemente me estaré quedando corto. Bueno, pues con todo eso, más lo que se ha aportado hoy de los anexos del informe de la UCO, queda más que acreditado que tenía una relación permanente con la trama. Y cuando digo con la trama, lo digo porque tenía contacto habitual, cotidiano, diario, perpetuo, con Koldo García Izaguirre. Pero es que también, evidentemente, coincidió en encuentros con José Luis Ábalos. Y también coincidió en encuentros, por lo menos en uno, con Víctor Aldama. Así que la primera en la frente. Lo segundo, él aseguró, debe ser una moda también, esto de decir que mi trato con Koldo,
mi relación con Koldo, mis contactos con Koldo eran anecdóticos. Anecdóticos, de esos 1000 o más de 1000 que les he citado, no sé, pueden ser el 90%, el 95% con Koldo García Izaguirre. Así que imagínense ustedes si Reyes Maroto, alias No Conozco al Dama, tenía 42 mensajes y nos entró a todos la risa floja, imagínense cuando ha dicho este señor que se ha demostrado que él no tenía trato con la trama. Risa floja no, o sea, auténticas carcajadas en cascada. Venga, sigamos. Según él, lo que les decía, que su trato con Aldama nunca existió, que fue nulo, pues está acreditada. Está acreditada una cena. Por cierto, una cena a la que tenía que haber acudido Francina Armengol, que al final no fue. Pero sabemos que Francina Armengol, desde luego, contacto con la trama tenía hasta el punto de que Koldo le llamaba Cariño Armengol. ¿O es que ese rango, yo conocía lo de cabo, lo de sargento, teniente, coronel, pero cariño debe ser una cosa por encima de teniente general. O sea, ¿cómo debía ser el trato para que a Armengol le calificaran de Cariño Armengol? Venga, y atención a la perla. Atención a la joya de la corona. Ya no solamente sabemos que él tenía trato con la trama y queda totalmente acreditado con este informe de la UCO, es que también sabemos que llegó a hacer determinadas gestiones intercediendo ante el mismísimo Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque había, pues distintos criterios con respecto a si se necesitaban en los aeropuertos los test PCR, no se necesitaban los test PCR, los test de antígenos, y cuando resulta que Salvador Illa, que se debió leer la tostada de que aquello acababa en que se filtraba, en que les cazaban, porque Salvador Illa hay que recordar que él también metió a la trama, en el contrato de los 2.400 millones de euros que tenían que haber sido destinados a las comunidades autónomas. ¿Saben por qué a lo mejor se libra Salvador Illa? Porque fue tal barbaridad ese contrato, tal sobreprecio, llegaba tan tarde que ya tuvo Pedro Sánchez que abrir la posibilidad de contratación a las comunidades autónomas y descubrieron que eran capaces de contratarlo por una quinta parte, una sexta parte, y por tanto se frustró el contrato. Pero él también había medido a la trama. ¿Qué es lo que debió ocurrir? Pues evidentemente que Salvador Illa se dio cuenta de que aquello era una especie de reino enloquecido, en el que todo el mundo estaba metiendo la mano. Le debió dar miedo y debió decir cuidado con esto. Momento en el cual Ángel Víctor Torres intercedió, mediando a través de la propia trama, mediando a través de Koldo, para que Pedro Sánchez pusiera orden. ¿Qué fuerza tenía él sobre Pedro Sánchez? ¿O por qué le tenía que hacer caso a Pedro Sánchez? ¿O por qué Pedro Sánchez aceptaba verse con Ángel Víctor Torres no por el cauce normal de verse con una comunidad autónoma, sino a través de la trama? ¿Por qué tenían que hacerlo? ¿Qué pasa? Que como aparece en otra parte del informe, la trama se dedicaba a una presunta financiación ilegal del partido. Y entonces había que tenerla en cuenta. Bien, primera afirmación de Ángel Víctor Torres tumbada. Vamos con la siguiente, atención, que es que él intercedió porque si no le pagaban a la trama, iban a incumplir un contrato. Lo que ocurre es que ante un escrito que se nos presenta al Gobierno de Canarias por parte de una empresa que ha suministrado un material que tiene derecho a ese cobro, material entregado, y ahí me enfado. ¿Por qué no se había abonado facturas de empresas que habían entregado un material en momentos muy difíciles y se había entregado a la sociedad civil? Hombre, Ángel Víctor Torres, me enfado es un término suave. Porque cuando una persona dice me voy a cagar en todos los santos, o lo arregla o me la levanto, hombre, si es un enfado tosco, ¿verdad? Debe ser un enfado 2.0, los propios de la trama, ¿verdad? Del estilo de Carlota se enrolla que te cagas, del estilo de ya tengo los billetes para las zorras, porque esto de me voy a cagar en todos los santos, o lo arregla o me la levanto, pues usted nos explica, este es el trato habitual dentro de su administración, o lo arregla o me la levanto. No sé, son cosas, ¿verdad?, de la trama. Deben tener su propio lenguaje. Debe ser la continuación de las chistorras, las lechugas, los soles, pues luego llegan a este tipo de expresiones. ¿Pero por qué decía esto? Bueno, esto lo dijo porque en el Departamento de Sanidad Canaria dijeron, vamos a ver, perdón, que nos vamos a gastar 12 millones, que luego fueron 12 más 6, 18 millones. Dice que nos vamos a gastar 12 millones en unas mascarillas en las que nos han enviado una maldita foto en la que no se ve nada, sin ficha técnica, en la que no podemos certificar, y de hecho no me extraña porque no lo tenían, la homologación con la Comisión Europea, que no sabemos nada de ellas y que lo único que sabemos es que, según los pocos datos que tenemos, no son las que habíamos pedido y que se las tenemos que pagar. ¿Por qué se las tenemos que pagar? Bien, eso partió de un departamento donde estaba Ana Pérez. Bueno, Ana Pérez habló con Salomé, que era una empleada suya, y muchos de los técnicos le dijeron, oye, esto no está para ser pagado. Por lo tanto, Ángel Víctor Torres, ¿de quién era el incumplimiento del contrato? El incumplimiento del contrato era de la trama. ¿Y usted sabe lo que tenía que haber hecho? Pararlo. Y si no lo paraba, lo mismo que ocurre con Francina Armengol, que tampoco lo hizo, deberían haberlo denunciado. Lo denunció.
Ah, que no lo denunció. Lo paró. Ah, que no lo paró. Entonces, ¿dónde está el incumplimiento de contrato? Por cierto, esa euforia denota que para usted era algo excepcional. Lo denota tanto que en otra parte del informe se habla de que era una excepcionalidad este contrato. ¿Por qué los contratos de la trama eran una excepcionalidad? ¿Por qué? ¿Porque eran de la trama? Porque la trama, repito, como aparece en otros de los informes de la UCO, puede estar metida de hoz y coz en una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Por eso, porque había business, porque había negocio. Bien, segunda afirmación tumbada. Vamos con la tercera. Ángel Víctor Torres, que no hay nada, pero nada de nada. No hay absolutamente nada en este informe de la UCO, no digo ni de mordidas, ni de comisiones, ni de pisos en Atocha, ni de mujeres explotadas sexualmente, ni de ninguna de las circunstancias y acusaciones que me han estado profiriendo durante casi año y medio. Yo entiendo que para el Partido Socialista una trama de corrupción sin coca y prostitutas no es corrupción. Porque claro, se han acostumbrado tanto a este modelo que se deben pensar que si no aparecen los pisos de señoritas es que no hay nada. Miren, hasta la llegada del Partido Socialista, las tramas de corrupción se basaban principalmente en tramas de corrupción de dinero. No había latigazos, no, rastros de coca no había. No había choferes de la coca, no había Don Ángelos, no había nada de todo esto. No había Olimpos, no había Pav Rosalex, no había nada de esto hasta que llegaron ellos. No había contratos para las prostitutas, no había enchufes en cargos públicos para las prostitutas, no lo había. O sea, esto debe ser el santo y seña de la nueva corrupción o de la clásica corrupción, pero desde luego siempre o casi siempre ligada al Partido Socialista. Que si hay rastro de contratos, venga, vamos a enumerarlos. Miren, la relación de Ángel Víctor Torres aparece totalmente acreditada en contratos de mascarillas. Repito, con todas las connotaciones y con todos los informes en contra, como lo que les he descrito antes. Con un departamento técnico, el Servicio Canario de Salud, diciendo de dónde han salido estas mascarillas. Por cierto, momento en el cual sonó una frase. ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis quién ha dado la orden? Frase que sonó dentro del departamento. ¿A qué nos suena? ¿Nos acordamos todos del enchufe? Al hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasó? ¿No sabéis de dónde viene? Pues mirad el asunto de los mails. Hermanísimo. Ha quedado claro, ¿verdad? ¿De quién era el hermano? De Pedro Sánchez. ¿Ha quedado aquí claro quién ha dado la orden? La ha dado Torres. ¿Y Torres con quién tiene contacto? Pues ya ultra acreditado con Koldo. ¿Quién es Koldo? El de la trama. Bien, hay contratos de eso. Hay contratos de test. La famosa historia que les estaba contando. Las reuniones que se iban a mantener, porque es que ella ponía demasiadas pegas. Porque a ella le gustaba, bueno, pues otra cosa, había que meter a la trama, pero que no se notase demasiado. Que lo mismo se tuerce mi carrera política futura. Y yo estoy pensando en altura. Bien, pero había test. Y para los test necesitaban evidentemente que se abriera la circulación en los aeropuertos. Un aeropuerto cerrado no genera necesidad de test. Si el aeropuerto se abría, que por cierto tenía todo el sentido, con medidas de control, resultaba que hacía falta un segundo control. El primero era el que todos llevábamos. Tú te hacías el test, tú te hacías tus pruebas y llegabas certificando a un aeropuerto, llegabas certificando que no tenías COVID. Pero, por si acaso te habías contagiado por el camino, por si acaso había ocurrido algo entre los días entre los cuales te habías realizado el test y la llegada al aeropuerto, se pedía un segundo test. Bien, ¿quién iba a proveer esos test? Anda, la trama. Y ahí surgió la gran oportunidad, la segunda gran oportunidad de negocio. Aparece relacionado con eso el señor Ángel Víctor Torres de hoz y coz, metido hasta el tuétano, hasta competiciones de reuniones a través de Koldo con Pedro Sánchez, que digo yo, si querías una reunión sin la trama con Pedro Sánchez, presidente de Comunidad Autónoma, es tan sencillo como levantar el teléfono. Se te ponen en 15 minutos. Especialmente si son de tu partido. Especialmente si ha habido ya casos llamativos, ¿verdad? Como el otro caso Mascarillas, como el caso Tito Berni. Se te ponen rapidísimo, aunque solamente sea por el miedo que tienen. Sigamos. Contratos de obras públicas. Sí, contratos de obras públicas. Mañana les vamos a dar más información en Libertad Digital, pero también aparecen obras públicas. Porque no solamente se hablaba de no te preocupes, que te lo pago, le dijo Koldo, a Antonio Olivera, el que ahora es el jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres. Le dijo aquello de no te preocupes, que te lo juro, te juro que te pago en carne. Lo de en carne suena quizás un poquito a señoritas, ¿verdad? Bien, que te lo pago en carne o en carreteras o en puentes. Ah, sí. Eso son obras públicas, ¿verdad? ¿Desde cuándo se pagan mascarillas con obras públicas? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿La obra pública quién la iba a construir? ¿Ángel Víctor Torres? ¿Olivera? ¿O la iba a construir alguna empresa de la que también se podía sacar una presunta comisión ilegal? A lo mejor para la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, ¿verdad? Bueno, pues la obra, por ejemplo, de Vallesco, en Santa Cruz de Tenerife,
pasó directamente por esta tramitación. ¿Quién la pidió? Koldo. ¿Quién dijo que era necesaria? Ángel Víctor Torres. ¿Saben cuánto tardó en licitarse con el permiso de Moncloa, es decir, de Pedro Sánchez? 1 mes. En menos de 1 mes estaba anunciado el acuerdo y la licitación. Llamativo, ¿verdad? Y vamos con el último corte, con la última declaración de Ángel Víctor Torres, su reunión con Illa, que estaba enfadadísimo. Canarias es un archipiélago que vive del turismo. En el año 2020 apenas llegamos a 5 millones de turistas. Intentamos que el gobierno de España nos permitiera utilizar los antígenos y finalmente no logramos que el Ministerio de Sanidad, y por tanto de ahí algunos enfados míos, absolutamente humanos, finalmente no aceptó que nosotros hiciéramos el uso de los antígenos. Claro, porque resulta que se habían metido en un follón tremendo, habían encerrado en sus casas a la gente, le habían dicho a todo el mundo que ni tan siquiera podía salir de la casa. A ver cómo explicabas luego que, porque te lo había pedido un gobierno de Canarias socialista, en ese caso ibas a abrir la mano. Pero eso no es una disculpa, porque repito, si Ángel Víctor Torres quería hacer una gestión, ¿por qué la hace a través de Koldo García Izaguirre? ¿Por qué hace o por qué intenta cerrar determinadas reuniones a través de la trama? ¿Por qué? ¿Porque estaba implicada la trama? Digo yo que es la única explicación posible, ¿no? Déjenme que les lea algunos de los titulares que están en este mismo instante en la prensa con respecto a esto. Torres involucró a Sánchez con los contratos de la trama. Frase textual. Me pide ella 1 semana para los test, si no tendrá que intervenir Pedro. ¿Qué connivencia tenía usted con Pedro Sánchez? ¿Por qué el criterio de Salvador Illa, mejor o peor, que desde mi punto de vista era el peor? Pero ¿por qué el criterio de Salvador Illa, que evidentemente sabía que se estaba jugando su futuro político y su pandero, porque después de haber encerrado a la gente en la casa, como para decirle, oye, ahora porque me lo pide Torres, que es amiguete, ahora vamos a abrir los aeropuertos? Y por cierto, ¿saben quién estaba pidiendo esto mismo? Isabel Díaz Ayuso. Claro, venían de negárselo a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, a ver con qué cara decías el lunes, se lo he cerrado, los aeropuertos, se lo he negado a Isabel Díaz Ayuso, pero el martes lo voy a abrir por Ángel Víctor Torres. Salvador Illa, que evidentemente está más pensando en su futuro político que en otra cosa, debió decir, no, de esto nada, a mí no me hacéis quedar en un feo. Vale, pero ahí salió Ángel Víctor Torres. ¿Y a través de quién tramitaba los encuentros? De la trama. ¿Por qué tenía que intervenir la trama? ¿Porque iba a ser el gran proveedor? ¿Tenía que estar la trama en la reunión porque de esa manera se demostraba, a ver, Pedro, por favor, que sí, vamos a quedar de horror, de pena, pero que esto es business, que esto es dinero? Ese era el planteamiento que había. Venga, sigamos. Torres se desesperó al ver que ella bloqueaba los test contra el COVID. ¿Llamo a Pedro?, le preguntó. Y se lo pregunta a Koldo. ¿Pero quién era Koldo? ¿No nos decía Pedro Sánchez que también era anecdótica su relación con Koldo? Y ahora resulta que era poco menos que el confesor de Pedro Sánchez. Bien, Torres, que viajó a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez y para salvar uno de los negocios. ¿Saben cuál era? El de los test. Es otro de los titulares que hay ahora. Y otra de las frases, maravillosa, de Ángel Víctor Torres. Después de forzar la máquina, se dio a dar cuenta de que tenía más peso en ese momento Salvador Illa que él. Uno, por lo que les he explicado. Porque habían metido tanto la pata que desdecirse significaba, por ejemplo, darle la razón a Isabel Díaz Ayuso. Y Sánchez no estaba dispuesto a eso, evidentemente. Y 2, porque, respóndanme ustedes, ¿de dónde saca más voto el Partido Socialista? ¿De Canarias o de Cataluña? De Cataluña, ¿verdad? Por tanto, ¿quién manda más? Salvador Illa. Bueno, pues tuvo que recular Ángel Víctor Torres. Y dejo esta frase que quedará para la posteridad del elenco de los pelotas. Pedro siempre tendrá, y José Luis, mi lealtad. Y tú me ayudas en todo, Koldo. Sí, señor. El trío Calavera, los 3 mosqueteros, más Ángel Víctor Torres.